cuando te sentás con una persona o te encontrás en una situación y te la imaginás previa? ¿O cuando traes a una persona y decís voy a hablar del Salón de la Fama, voy a hablar de taekwondo y terminás aprendiendo de la vida? Cuando empezás a pensar filosóficamente, cuando tu grado de conciencia se da cuenta que puedes ser feliz aquí, ahora, cuando te das cuenta que todo lo que te dijeron y te fueron metiendo en la cabeza se puede cambiar, se puede trabajar, cuando empezás a imaginar que esas utopías se pueden abrazar y se puede soñar, porque todo está en la cabeza, en que es posible, porque hay un solo secreto para lograr eso que vos pensás imposible y que lo planteás como una quimera. Es saber que mañana podés no estar. Y es saber que tenés que vivir aquí y ahora, que mañana no habrá otra oportunidad. Que hay que dejar en el camino para ser recordado todo ahora, ya mismo. Esta charla es imperdible. Creo que la introducción está de más. Todo lo va a decir el Señor en sus palabras. Bueno, de a dos, hoy recibe a un hombre que es un orgullo para nosotros los santiagueños. Estamos hablando del señor, el ingeniero Osvaldo Ríos Olivera. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos ustedes y bueno, y a toda la teleplatea. Bueno, la verdad que es un orgullo para nosotros tenerlo acá, teniendo en cuenta su historia, su rica historia. En Santiago del Estero uno se pone a ahondar en estadísticas del deporte y casos como el suyo, la verdad que es difícil de encontrar. Bueno, uno quizás no se da cuenta de lo que va transitando. Es bueno quizás a veces no tener la total dimensión, pero bueno, cuando uno está en una actividad y la abraza con pasión y a su vez va tratando de transitar los mejores caminos para llegar a la meta, es como que se va produciendo en forma normal o natural. Es por eso de que quizás uno no dimensiona hasta dónde uno va. Y seguro que tampoco es muy difícil que uno dimensione hasta dónde puede llegar cuando inicia, porque cuando usted inicia es un pionero acá de la especialidad. Es que en realidad yo siempre digo, cuando iniciamos allá por el año, en realidad cuando inicié mi práctica siendo estudiante universitario en Tucumán, no la inicié en Santiago, y luego cuando empezó esa travesura juvenil de empezar a enseñar o a transmitir el taekwondo en mis vacaciones de verano cuando venía a Santiago, que se empezó a producir un fenómeno, porque que con el tiempo, en aquella época yo no teníamos en mente que se podía llegar a producir lo que se produjo luego, que se sembró una semilla y el taekwondo en Santiago germinó y creció fuerte como lo que es hoy. Entonces, aquella aventura juvenil con el tiempo se fue transformando en una responsabilidad mayor de tratar de liderar todo eso que uno había sembrado y tratar, como se dice bien el dicho, de regar la planta para que esto siga creciendo. En su momento usted lo menciona como una travesura juvenil. A veces las grandes ideas o los grandes proyectos nacen de eso, ¿no? Sí, normalmente a veces los grandes hechos en la historia humana nacieron de esa manera y también a veces los grandes inventos de locuras o de cuestiones que uno hace desde un estado, no digo de inconsciencia, pero sí de no tener la real dimensión de lo que estaba haciendo. Yo digo travesura juvenil porque en realidad mi objetivo era recibirme, trabajar en la profesión como ingeniero. Hasta en aquella época soñaba en la carrera de ingeniería mecánica de llegar a desarrollarme en Alemania. Es decir, uno a la edad, saliendo de la adolescencia hacia la adultez, uno va pensando en otros objetivos. Pero bueno, también la vida y hoy por hoy, luego de haber tenido contacto y tener contacto con grandes maestros orientales, llegué a la conclusión de que en la vida por algo ocurren las cosas. Por eso de que considero de lo que uno va logrando tiene que ver con eso.
cuándo fue el momento? Porque generalmente hay un momento, yo lo veo en el día a día, en la vida de uno y también en un deporte. Por ejemplo, recién hablábamos fuera del micrófono del fútbol, hay jugadas bisagras que te terminan cambiando. ¿Cuándo a usted le termina cambiando de pasar de esa utopía, de hacerlo casi como un hobby, a decir, no, esto se puede seguir avanzando? Bueno, cuando yo en aquella época empecé compitiendo por Tucumán, estoy hablando del año 74, después en el 75 se nos planteó la idea a través del maestro Han Chang-Kin, que estaba en Buenos Aires, maestro coreano que trajo el taekwondo a Santiago, de traerlo a Santiago del Estero. Él es el que me autoriza a empezar a difundir el taekwondo, que empezamos en diciembre del 75 con el hoy Gran Máster Adolfo Villanueva, que él era de Buenos Aires y estaba radicado en Tucumán. Competía por Tucumán en aquella época, luego empiezo en la parte deportiva del taekwondo, que era incipiente, porque en aquella época el primer torneo regional, lo tengo hoy muy presente, se hizo en el Club Caja Popular de Tucumán, a estadio lleno. Yo era cinturón verde, que logré llegar al podio, que me acuerdo que fue mucha gente de Santiago a alentarme, era el único en ese momento. Y luego, bueno, así empieza, reitero, como esa travesura juvenil, los deportes de contacto en aquella época, salvo el judo, los demás no eran comunes o conocidos. Entonces, en el transcurso del tiempo, cuando empiezo a competir y a relacionarme incluso a nivel de Buenos Aires, ya en el año 79, cuando entro en los sudamericanos de USCA, en obra sanitaria en Buenos Aires, luego viajo a Brasil, siempre solitariamente, es decir, incentivado más que nada por el Gran Máster Adolfo Villanueva, por los maestros coreanos que veían en mí algunas condiciones. Y es así como empiezo a formar parte de ese grupo, en donde Buenos Aires era el líder. En aquella época, para nosotros viajar a Buenos Aires a un torneo era ir a aprender. Porque yo no me olvido nunca que viajábamos a Buenos Aires en tren. Salíamos de Tucumán, en el famoso era una aventura. Tucumán o Estrella del Norte, demoraba 24 horas. Llegar a Retiro era ir a competir, no teníamos dónde dormir, es decir, dormíamos en los gimnasios en Buenos Aires, íbamos a competir al otro día. Lógicamente, de ganar, olvídense, pero veníamos reconfortados de haber aprendido, ver movimientos. Con el tiempo eso, quizás a mí la universidad me ayudó mucho, quizás mi formación de cuna también, de siempre buscar la excelencia. Empecé a conectarme a nivel directo con los maestros, los grandes maestros orientales. Luego tuve la bisagra importante en mi vida, fue cuando tuve relación directa con el creador del taekwondo, el general Choi Gong-hee. Entonces, un pequeño gran hombre que sus palabras eran enseñanza 100%. Entonces, cuando empiezo a ver todo eso y a descubrir el mundo, ya uno le pierde miedo al abismo de los limítrofes, porque hay veces que uno cuando está en nuestra isla del país piensa, en aquella época me acuerdo que salir del país era toda una cuestión. Hoy es muy común, hoy ya creo que con internet más los aviones, la comunicación y la interrelación en esta globalización hace de que todo sea más factible. Quizás menos apasionante, porque yo creo que antes la pasión era mayor, porque era ir a descubrir algo desconocido, viajar al exterior, viajar a Paraguay, nomás era todo un era viaje. Algo nuevo, claro. Claro, entonces todo eso fue despertando en uno y afianzando conceptos como diciéndonos es posible. Cuando uno empezó a descubrir eso y teniendo como guías, reitero, uno de ellos para mí me marcó una bisagra en mi vida, el general Choi. Yo creo que ya dijimos, bueno, creo que por aquí nos conducimos y empezamos a transitar lo que nosotros en taekwondo le llamamos el Samdo, el Gran Do, que es el camino.